Y amados, parece que en la misma iglesia contemporánea en el mundo hay, hay situaciones como que no sabemos eh, cuál es la responsabilidad que Dios nos dio y no sabemos el llamado. Se dice mucho hacer discípulos. Y sí, hacer discípulos. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Y esta mañana, mis amados, vamos a ver unos 6 puntos de que el Señor primero nos prepara, que tengamos realmente, mis amados, la conciencia. Nos da espiritualmente Dios a través de su palabra, a través de su espíritu. ¿Qué es lo que conlleva realmente seguir a Cristo? Porque, mis amados, hay un precio que pagan. ¿Qué conlleva realmente seguir a Cristo? ¿Qué es lo que tiene que pasar con nosotros para seguir al Señor Jesucristo, para servirle? No como nosotros queremos, sino como Él quiere. Mis amados, y por favor, si trajeron sus Biblias, espero que sí han traído, porque creo que no vamos a andar desarmados. Y vamos, mis amados, a Mateo 11:28. Y el Señor Jesucristo, yo les voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Esa es bastante. ¿No? Y todo tengo aquí escrito por el tiempo, no porque no tenemos mucho tiempo. Y les voy a leer, mis amados. Dice en Mateo 11:28, de 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Versículo 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mis amados, y habla de un yugo. Pónganse en mi yugo y déjenme enseñar. Un yugo es un pesado arnés de madera que se pone sobre uno o más bueyes y se conecta al aparato que tendrán que arrastrar. Todos sabemos, ¿no es cierto?, en la agricultura, al menos antes que haya la tecnología, los tractores, era una herramienta muy importante para poder hacer guachos de tierra, para preparar la tierra para sembrar. Pero en nuestro caso, mis amados, una persona podía estar llevando cargas pesadas, yugos, y cada uno de ustedes sabe qué cargas, qué yugos también. Puede ser pecado, también pueden ser exigencias excesivas de los líderes religiosos. Acuérdense en el tiempo del Señor Jesucristo, esas cargas que les ponían los sacerdotes, los líderes religiosos a los demás. Cargas que ellos mismos no podían llevar, pero exigían al pueblo. Y hoy igual, ¿no? Que hay que cumplir tradiciones, hay que cumplir tantas cosas.
para ser aceptos ante el Señor. Ahí vemos en Mateo 23:4, en Hechos 15:10, esos ejemplos. Puede ser también una de las cargas de opresión y persecución. Nosotros aquí decimos gracias a Dios que no tenemos persecución, que a los cristianos nos persiguen. Pero la pregunta es, ¿y por qué no hay persecución? Porque no se predica, no se evangeliza. Otro yugo, otra carga puede ser problemas familiares, que nunca faltan, mis amados. O también cansancio, fatiga en su búsqueda de Dios, etcétera y etcétera. Cada uno de nosotros tenemos nuestras cargas, unas más pesadas que otras. Pero el Señor dice, vengan a mí, todos los que están cansados de la vida. Jesús libera a las personas de estas cargas. El descanso que Él permite y promete es amor, sanidad, paz con Dios, siempre y cuando le tomemos en cuenta y acudamos a Él con humildad y un corazón leal, enseñable y disponible para su discipulado. Una relación con Dios transforma el trabajo agotador sin sentido en productividad y propósito espiritual. Cuando nosotros servimos en todo corazón, el Señor hace productivo lo que nosotros hacemos. Cuando realmente estamos alineados. Hechos 2:38 dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean perdonados. Entonces tengo en Hechos 2:38 y también en Hechos 3:19. Mis amados, fundamental en la arrepentimiento. Arrepentimiento, mansedumbre y humildad de corazón, mis amados. El primer punto que estamos viendo. Es lo primero que el Señor quiere. Arrepiéntase de sus pecados y vuélvense a Dios para que sus pecados sean perdonados. Mis amados, esto hay que hacerlo con sinceridad de todo corazón. En Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Tiene que ser con arrepentimiento del corazón, dice. Y Dios ha perdonado nuestros pecados a causa de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué debemos confesarlos? Y aquí vamos a ver, mis amados, tres cosas de lo que pasa cuando nosotros confesamos. Cuando admitimos nuestros pecados y recibimos la limpieza de Dios, estamos de acuerdo con Dios en que ciertamente somos pecadores y nos comprometemos a dejar de pecar. Arrepentimiento quiere decir, mis amados, estar de acuerdo con Dios. Confesar los pecados es estar de acuerdo con Dios. ¿Qué más? Nos aseguramos de que no ocultarle nuestros pecados a Dios.
y en consecuencia no lo cruzamos en nosotros mismos. No, a veces sí, a veces unos pecadillos por ahí, algo, pecadillos. Y mis amados, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nos liberó de la esclavitud del pecado, pero todavía pecamos. Ya no somos esclavos del pecado, pero todavía pecamos. Y dice también, reconocemos nuestra tendencia a pecar y confiamos en el poder de Dios para vencer el pecado. Mis amados, solo el poder de Dios, no es de nuestro poder. No promete, no prometa a nadie que ya no va a pecar. No se prometa ni usted mismo. Porque Pablo dice, hago lo que no quiero hacer. Solo el poder de Dios, confiando en el poder de Dios, podemos vencer los pecados, mis amados. Y ahí está lo que nosotros siempre decimos, la llenura del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Ser controlados por el Espíritu. Si usted es controlado por el Espíritu, pruebe. Va a vencer muchos pecados. Incluso va a predicar. Y la gente va a recibir a Cristo. Porque va a hablar con Dios. Como pasó en la primera iglesia de Él. Entonces, el primer punto que hemos visto es arrepentimiento, mansedumbre y humildad de corazón. Eso nos lleva realmente a vivir. Segundo punto, amar al Señor de corazón. Mateo 10, 37, 38 dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si niegas y te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Mis amados, no se trata de nuestra vida, se trata de Él. El cristianismo se trata de Él, se trata de Cristo, no de nosotros. Porque es la vida de Él en nosotros. Seguir a Cristo, y claro, mis amados, cuando leemos siempre esta porción bíblica, incluso se malentiende, ¿no? Cuando dice, si amas a tu padre, a tu madre más que mí. Seguir a Cristo puede separar a amigos y a seres queridos. Jesús no estaba fomentando la desobediencia ni la separación de los padres ni de los conflictos en el hogar. Estaba diciendo que su presencia exige que las personas tomen una decisión, ya que algunos elegirán seguir a Cristo y otros no. Y nosotros vemos cada día eso. Gente que no quiere escuchar o gente que escuchó, ¿no? Por un tiempo le siguió, pero después le dieron la espalda. Será inevitable que surjan conflictos. Al tomar nuestra cruz y seguir nuestros valores, nuestra moralidad y nuestras metas, nos separarán de los demás, amados. Definitivamente, porque nuestra manera de pensar va a ser diferente a lo que piensa el mundo, a lo que piensa la familia que no conoce a Cristo, a lo que piensan los amigos que no conocen. Cristo nos llama a una misión
que es superior a la comodidad y tranquilidad de esta vida. Definitivamente Cristo quiere que salgamos de nuestra comodidad. Naturalmente el ser humano viene acá a la tierra y desde pequeños busca comodidad. O buscamos comodidad. El amor a la familia es una ley de Dios, pero aún este amor puede llegar a ser egoísta y utilizarse como una excusa para no servir a Dios o realizar su obra. Es que no tengo tiempo, es que mi familia, es que mi trabajo, ustedes saben, ¿no? ¿Y de dónde vino ese es que? Vino del evento, vino de Adán y Eva. Después que desobedecieron a Dios, cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le dijo Adán? Acá, Señor. ¿Por qué te escondes? Es que la mujer que me... ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué has hecho? Es que la serpiente. Y a la serpiente ya no tuvo que decir. No descuida a su familia, pero recuerde que su compromiso con Dios es aún más importante. Dios debe ser su primera prioridad. Eso es lo que quieren. Tomar nuestra cruz y seguir a Jesús significa estar dispuestos a identificarse con Él públicamente y a experimentar oposición e incluso el sufrimiento y la muerte por el amor a Él. Siempre vamos a tener problemas, mis amados. Siempre vamos a tener problemas aquí en la tierra. Y aún más cuando realmente prediquemos y aún más cuando realmente testifiquemos el Señor Jesús. Juan 14, 23, 24 dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien mío. Estoy leyendo la nueva traducción. Todos los que me aman harán lo que yo les digo. Ese es el requerimiento del Señor. O sea, si nosotros decimos amar a Dios, amar a Cristo, tenemos que obedecer. ¿Qué más el Señor Jesucristo requiere de nosotros? Y vamos al tercer punto. Él nos pide fe y confianza incondicional. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos. Y amados, de ahí parte la vida cristiana. De creer y recibir. Creer en Jesucristo, mis hermanos, el Señor Jesucristo murió, vino como hombre acá a la tierra, subió a una cruz, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y para completar su obra, subió al cielo después de todo el mundo. Y la palabra de Dios dice que si nosotros recibimos, creemos en Cristo, le recibimos como Señor y Salvador, como Juan. Y ahí comienza, mis amados, a Cristo.
Todos los que recibieron a Jesucristo como Señor de su vida nacen de nuevo espiritualmente y Dios les da una nueva vida. Mediante la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro y transforma nuestras actitudes, deseos y motivos. Mis amados, cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, primero cambia nuestra vida, porque si no es imposible que fuéramos transformados si Él no cambiara nuestra vida. Nos pone un corazón de carne en vez de piedra, un corazón sensible para escuchar y voz de Dios. Una persona no pertenece a la familia de Dios por nacer en una familia judía, religiosa o cristiana, mis amados. Imposible pertenecer a la familia de Dios. Si somos religiosos o judíos, hay mucha gente que aquí en Sudamérica están haciéndose judíos. Porque según ellos, si soy judío, voy a hacerlo. O como sabemos nosotros, mis amados, el religioso, el proceso religioso y estar con Dios. O también en el caso nuestro, mis amados, que por nacer en una familia cristiana, ya somos hijos de Dios. Y no es así. Nadie puede adquirir el nuevo nacimiento por su propia cuenta. Solamente Dios puede otorgar. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis amados, es que aquí hay alguna persona que todavía duda, ha nacido de Dios. Había un testimonio de un pastor del Perú. Dice que este pastor tenía una congregación grande y él llamó a una campaña evangelística. Y después de la predicación, de que habían otros pastores invitados, y les llamó, ¿no? Y porque se acostumbra las personas que reciben a Cristo pasen adelante para que hagan una oración de fe. Entonces, este pastor así tenía que se acerque el pastor. Y él creía que le invitaban, ¿no? A que le ayude. Y es que le dice, mi hermano, quiero recibir a Cristo. El pastor que acaba de predicar, el Espíritu Santo le topa y él le dice, quiero recibirlo. Y se han dado testimonios, mis amados, de que gente que ha terminado el seminario no han recibido a Cristo. Porque han ido al seminario, porque les obligaron, por voluntad de los padres, pero que nunca se preocuparon de que sus hijos nazcan de nuevo. Entonces el cristianismo también resulta en esos casos una religión. Y no hay otra manera de ir al cielo y tener una relación con Dios sino sin nacer de nuevo. Por eso Romanos nos dice 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis amados, cada uno de nosotros sabemos si somos o no somos hijos de Dios. Este nuevo comienzo en la vida está disponible a todos los que creen, todos los que depositan su confianza en Cristo. Fe y confianza incondicional.
En Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es imposible, mi hermano. Si no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Si no es fiel, es imposible agradar a Dios. Y aquí vamos a ver rapidito eh, unos ejemplos que nos dice en el capítulo 11 de Hebreos. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Versículo 11 dice, por la fe Sara pudo tener un hijo a pesar de tener un espíritu estéril y demasiado anciano. Versículo 17, por la fe Abraham ofreció a Isaac el sacrificio cuando Dios lo puso a pruebas. 29, por la fe el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando en tierra seca. Mis amados, fundamental para nuestra relación con Dios. Efesios 2:8 y 9 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, se gloríe. Mis amados, si no hay fe, no hay relación con Dios. Hay dos palabras que describen la fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto de inicio y un punto final. Mis amados, la fe tiene un punto de inicio y un punto final. El inicio de la fe es creer en el carácter de Dios. Eso quiere decir, Él es quien dice ser. Él es quien dice ser. Eso es Dios. El final de la fe es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. ¿Se dan cuenta? Eso es fe. Él hará lo que dice, Él cumplirá lo que dice en tu palabra. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos verdadera fe. Mis amados, vean Juan 20, 24 a 31, lo que pasó con Tomás. Él dijo que si no veo, que si no meto los dedos en las heridas en el costado del Señor, no creo. Y mis amados, la fe es sin ver. Creer sin ver. Aquí una vez que creo, una vez que tengo fe, el Señor nos muestra y nos hace ver. Otra cosa, mis amados, el punto 4 que conlleva seguirle a Cristo es renuncia completa. Lucas 14:33 dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que tienes, todo lo que posees. Es duro la palabra, ¿no es cierto? Si no renuncias a todo lo que tienes, a todo lo que te estorba. Lo que el Señor está diciendo es que nos deshagamos de cualquier cosa que se haya vuelto más importante que Él en nuestras vidas. Si sus posesiones ocupan el primer lugar en su vida, sería mejor que renuncie a ellas. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores romanos.
pues odiará al uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios ni al dinero o a cualquier otra cosa, llamado, que sea prioridad de su vida. El Señor quiere que para servirle a Él que andemos livianitos. Somos muchas personas las que tratamos de servir a Dios a dos niveles. Dios y el trabajo, o Dios y las cuentas bancarias, o Dios y la familia. Jesús nos dice que esto es imposible, ya que inevitablemente las exigencias de ambos serán contradictorias. ¿A quién está sirviendo en ese momento? ¿O a quién servirá? Mateo 16:24 dice, Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirle. La Reina Valera dice negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Abandonar la manera egoísta de vivir. Se trata del orgullo, se trata del Dios. Nosotros tenemos ese tremendo ejemplo del Señor Jesucristo en Filipenses 2. Se vació a sí mismo, renunció a sí mismo, renunció a su trono, vino como siervo, vino como esclavo a servir a su padre. Mateo 10:39 dice, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Tomamos la cruz de Jesús cada vez que sufrimos de alguna manera por indiferentes, por identificarnos con Él y con su causa. Puede significar que renunciemos a lo que deseamos profundamente a fin de hacer la voluntad de Dios. Los discípulos de Jesús nos están enseñando a seguir a Él, implicaba un compromiso total, a un riesgo de muerte sin volver a Jesús. Los discípulos de la vida de los discípulos, el testimonio de ellos fue que dieron su vida por Jesús. Y dieron su vida por nosotros, pues, mi amado. Porque hasta hoy que ha llegado el Evangelio acá estoy ellos. Murieron por la causa de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos pide a nosotros que hagamos? ¿Qué nos dice el Señor? ¿No es lo mismo? Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y amados, tenemos que pensar mucho, meditar mucho en el llamado que tenemos. Vamos al punto 5 y dice solidaridad en el sufrimiento. Segunda de Timoteo 1:16-17. El Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Mis amados, Dios quiere que seamos solidarios.
en el sufrimiento. Eso es parte, mis amados, de nuestro servicio. Sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, pero también reír con el que ríe. Y vemos que Onesíforo, él fue muy solidario con Pablo. Incluso Pablo estaba perdido, no sabía dónde estaba. Y dice que él le buscó por todas partes hasta que le encontró. ¿Y dónde le encontró? En la casa. Estaba preso. Tenemos nosotros ese compromiso, mi hermano, con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Segunda de Timoteo 3, 10, 11. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo vi perseguido en Antioquía, en Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Mis amados, aquí estamos viendo una relación de amistad. Y Pablo le dice a Timoteo, mi hijo, el hijo espiritual. Usted tiene relaciones así tan íntimas, mis amados, con sus hermanos en la fe, con sus hermanas en la fe. Porque esta es la única familia, mis amados, con la que nos vamos a ver por el resto de nuestra vida, por la eternidad. Y por eso es que es nuestra oración por nuestras familias biológicas, para que ellos pertenezcan a esta familia, mis amados, que nos vamos a ver por siempre a gozar de la presencia de Dios, solidarios en el sufrimiento. Timoteo conocía todo, mis amados, cómo vive Pablo, cuál era el propósito de su vida, conocía su fe, su manera de ser, su paciencia, el amor y la constancia que Pablo tenía. ¿Usted conoce a su pastor? ¿Conoce así a algún hermano aquí? Solidario en la sufrimiento. Y llegamos al punto 6, mis amados. Que tenemos que tener perseverancia y constancia. Un requisito fundamental, mis amados, para el servicio al Señor. Perseverar y ser constante. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Esa sí era una familia, una verdadera familia, porque permanecían juntos. Compartían todo, mis amigos. Incluso se dice, ¿no?, que en ese tiempo, cuando nació la primera iglesia en Hechos de los Apóstoles, había crisis. Que más o menos se dice que cada 100 años hay crisis. Y en ese entonces había una crisis fuertes económicas. Y los que tuvieron propiedades les quitaron y se quedaron sin nada.
Pero mis amados, aquí viene la enseñanza. Y la palabra de Dios dice que los que tenían propiedades vendían para compartir con los que no tenían. Mis amados, eso es fe. Eso es creer. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de las oraciones. Es lo que nosotros debemos hacer. Perseverar en qué? En las enseñanzas, en la doctrina, en la palabra de Dios, en el discipulado, en la comunión. Desgraciadamente, mis amados, el Zoom fue una herramienta muy buena en el tiempo de pandemia, pero desgraciadamente nos ha separado y nosotros no podemos reunirnos presencialmente. Nos vemos por la pantalla y nos mandamos un abrazo y nos queremos mucho, pero hasta ahí. Partimos el pan, celebramos la Santa Cena también, todo por Zoom. Y oramos, obviamente, todo hacemos, pero por Zoom. Y ahora se dan cuenta qué diferente es hacerlo presencialmente, donde podemos darnos un abrazo sincero, animarnos. Para crecer en la fe y cumplir la misión de Jesús, la misión que Jesús nos ha dado, debemos congregarnos con regularidad en busca del discipulado, adoración, ánimo, oración, comunión unos con otros, celebrar la Santa Cena. Dios nunca llama a ningún cristiano a una vida solitaria de fe. Más bien es en el compañerismo con otros creyentes que podemos llegar a hacer todo aquello para lo cual fuimos creados. Mis amados, ser buenos discípulos, maduros, crecidos en la fe, preparados. Y Santiago dice completos, que no nos falte nada. En Hebreos 10:24 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Mis hermanos, de eso se trata la iglesia, de relaciones. Y juntos como equipo, mis hermanos, podemos servir a Dios. Cada uno con los dones que el Señor nos da. Para eso es que equipa la iglesia con los dones. Hebreos 3:13 dice, adviértanse o exhórtense unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, mientras estamos vivos, mientras estemos presentes, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Mis amados, ese es el mandato, el exhortarnos, animarnos. ¿No? Y la palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 5, que si están en pecado, que si algún hermano está en pecado, confiese con los hermanos y oren para que sea esto. Todos tenemos problemas, mis amados, y todos debemos tener alguien en quien apoyar el hombre para desahogarlo.
En nuestra iglesia en casa de Biencito, nosotros tenemos a Galito y a Pedrito. Y ahí estamos conversando, mis amados, lo que nos pasa, circunstancias adversas, cosas buenas. Ahí nos desahogamos, nos animamos. Es fundamental eso, para eso es la hermandad, para eso es la iglesia. Necesitamos el apoyo de los demás y también ser responsables en rendirnos cuentas los unos a los otros. Es fundamental, mis amigos. ¿Para qué rendirnos cuentas? Para que el pecado no encuentre un asidero en nuestros corazones. De hecho, necesitamos esta clase de interacción saludable todos los días, porque requerimos recordatorios constantes del amor infalible de Dios para nosotros. Animarnos, animarnos siempre. Crecer en la fe, ¿no? El hermano, tener amistades con hermanos que sean más preparados que uno. El testimonio sea de buen testimonio, que tenga fe, para que pueda darle un consejo, con la palabra de Dios le anime, que fortalezca, y que sea la misma palabra de Dios la que corrija el problema que usted tiene. Ser un seguidor, ser un discípulo de Cristo implica esforzarse por adaptar nuestras vidas, acción, conducta al carácter de nuestros amos, al carácter de Jesús. Las virtudes que se combinan para formar ese carácter perfecto son la verdad, la justicia, la sabiduría, la benevolencia y el dominio público. Cada uno de sus pensamientos, palabras y acciones estaba en armonía con la fe y, con la ley divina. Y era, por lo tanto, verdadero. ¿Sí? Necesitamos la verdad. Necesitamos estar conectados con la verdad, con la justicia, la sabiduría, la benevolencia y el dominio propio, que eso viene del culto. Mis amados, tengamos presente que para poder servir al Señor, para ser un discípulo como Él quiere, meditemos en estos puntos. Damos gracias a Dios. Señor, oh Dios, precioso, qué bueno que eres, Padre. Qué bueno que eres, que nos tienes paciencia, que nos amas, que nos fortaleces. Y que, Señor, siempre estás ahí, siempre estarás ahí. Porque ese es el amor que tú tienes. Esa es la misericordia que nos tienes, Señor. Señor, te pedimos a Dios que nos ayudes, Señor, a caminar. Que tú no nos sueltes de nuestra mano, Señor. Y que podamos andar en humildad, en obediencia.
Y que, Señor, tú nos des la sabiduría, la fortaleza que necesitamos, Dios, para caminar en este mundo de oscuridad. Y que realmente nosotros con nuestra vida podamos dar luz, Señor, y enseñar la verdad. Pero con nuestro testimonio, con nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo. Te pido, Señor, muchas bendiciones para cada uno de mis hermanos presentes, y para los que están conectados, Señor, por el Zoom, en las pantallas, Dios. Que tú sigas bendiciendo, Padre, este movimiento, Señor, de iglesias en casa. Y que tú mismo seas multiplicando, Padre, tu obra. Y que seas levantando, Señor, más líderes, Padre, más discipuladores, Señor. Te pido, Dios, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Doy gracias, Señor, por este tiempo. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, mis Amén. hermanos. Gracias.